historia se titula La lección del silencio. Había una vez un bosque tan antiguo que los árboles parecían susurrar en un idioma que nadie recordaba. Allí vivían criaturas de todas las formas y tamaños. Ciervos que caminaban como si cada paso fuera un verso. Aves que pintaban el aire con sus cantos. Zorros que parecían tejer la luz entre las sombras. Todo tenía un orden, una cadencia invisible, como si la vida entera fuese una melodía en la que cada ser ocupaba su nota justa. Pero con el paso del tiempo, el bosque empezó a llenarse de un murmullo extraño. Los animales habían dejado de escucharse. Cada uno hablaba de sí mismo, de sus miedos, de sus ambiciones, y el coro que antes sonaba armonioso se convirtió en un ruido disperso. Las palabras chocaban entre sí como ramas secas en el viento. Entre todos había un búho llamado Eriel, que solía pasar las noches en silencio, observando. Sus ojos eran como dos lunas pequeñas y sus alas apenas rozaban el aire cuando se desplazaba de un árbol a otro. Eriel no hablaba mucho, pero escuchaba más que nadie. Y, precisamente por escuchar, comenzó a percibir la grieta que se abría en el corazón del bosque. Los ciervos discutían porque cada uno quería que su camino fuera el más transitado. Los pájaros competían por ver quién cantaba más fuerte, hasta que el canto se convirtió en un grito. Los zorros, antes astutos y alegres, comenzaron a esconderse, desconfiados, y el río, que antes reflejaba los cielos, empezó a esturbiarse con hojas y ramas caídas, como si incluso el lago hubiera perdido la claridad. Una noche, Eriel reunió a los animales. Se posó en la rama más alta de un roble y con voz serena dijo: «Amigos, ¿no sentís que el bosque ya no canta? ¿No percibís que hemos olvidado cómo escucharnos?» Los animales guardaron silencio unos segundos, pero enseguida comenzaron a hablar a la vez. Cada cual quería ser escuchado, cada cual quería imponer su verdad. Era un murmullo caótico, como un río desbordado. Eriel cerró los ojos y esperó. Cuando el ruido empezó a agotarse, añadió: «Os propongo un juego. Durante 7 días nadie hablará, solo escucharemos. Escucharemos al viento, al agua, al crujir de las ramas y también a los latidos del otro. Al final de esos 7 días volveremos aquí y veremos qué hemos aprendido». Muchos se resistieron. ¿Cómo iban a guardar silencio? ¿Cómo iban a dejar de defender sus ideas, de imponer sus cantos, de reclamar sus senderos? Pero algo en los ojos de Eriel transmitía una calma tan honda que acabaron aceptando. Los días que siguieron fueron extraños. Al principio, la quietud pesaba como una piedra. Los pájaros abrían el pico con ganas de cantar, pero se contenían. Los ciervos deseaban discutir por los caminos, pero permanecían callados. El silencio parecía un muro. Sin embargo, poco a poco empezaron a notar algo diferente. En ese silencio, los sonidos del bosque regresaban. El viento volvía a tener voz. Las hojas volvían a conversar entre sí. El agua recuperaba su claridad. Y en el corazón de cada animal empezaron a escucharse cosas que antes habían quedado sepultadas bajo el ruido. Un ciervo descubrió que lo que realmente quería no era que su camino fuera el más transitado, sino que alguien compartiera el trayecto con él. Un pájaro comprendió que su canto era más bello cuando se entrelazaba con el de los demás. Un zorro que se había escondido por miedo se dio cuenta de lo que necesitaba era confiar de nuevo. Al 7º día, todos se reunieron bajo el mismo roble. El aire estaba cargado de una serenidad distinta, como si el bosque hubiera respirado hondo después de mucho tiempo. Eriel los miró y dijo: «Decidme, ¿qué habéis aprendido?» El primer ciervo habló, pero esta vez su voz no sonó altiva, sino suave. «He entendido que los caminos no son para que alguien los posea, sino para que los compartamos». El pájaro añadió: «Mi canto se perdía cuando intentaba ser más fuerte que los demás, pero en el silencio descubrí que mi voz encuentra sentido al unirse con los otros». El zorro, con ojos brillantes, dijo: «He dejado de esconderme. El silencio me enseñó que no todos quieren herirme. También hay quienes desean caminar a mi lado.
Y así, uno a uno, los animales fueron compartiendo lo que el silencio les había mostrado. Nadie interrumpía a nadie, nadie quería imponerse. Cada palabra caía como una gota clara en el río. Iriel asintió y con un destello en los ojos concluyó: el bosque no se pierde cuando dejamos de hablar, sino cuando dejamos de escuchar. Recordad siempre, no hay melodía si cada nota quiere ser más fuerte que la otra. Solo hay música cuando aprendemos a escuchar el silencio entre las notas. Desde aquel día, el bosque no volvió a ser el mismo. No es que desaparecieran los desacuerdos o que todos se entendieran siempre, pero había algo nuevo, un respeto silencioso, un espacio donde cada voz podía resonar sin ahogar a los demás. Y el río, limpio de nuevo, reflejaba las estrellas como si quisieran recordarles que incluso en la quietud hay belleza. Iriel volvió a sus vuelos nocturnos, observando desde lo alto. No necesitaba más palabras. Sabía que el bosque había recuperado su música. El bosque nos recuerda algo sencillo pero esencial. Hablar es fácil, pero escuchar es un arte. A veces hablamos demasiado y escuchamos poco. El verdadero aprendizaje nace cuando nos detenemos, abrimos los oídos y dejamos que las voces de los demás nos enseñen. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Alguna vez has sentido que nadie te escucha o que el silencio podía enseñarte más que las palabras? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer cada reflexión. Si esta historia te ha hecho pensar o te ha llegado al corazón, no olvides seguirme para descubrir más relatos como este. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta lección, comparte el vídeo con ellos. Juntos podemos llenar el mundo de pequeñas melodías de silencios y reflexión. Nos vemos en la próxima historia de El Eco de las Historias. ¡Chao, chao!